Guerra Fría, enfrentamiento inicial al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esto supuso el fin de la hegemonía en Europa. Estados Unidos y la URSS lideraron dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. Estados Unidos era el bloque occidental capitalista y la URSS el bloque de este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bandos tomó acciones directas contra el otro, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este conflicto mayormente fueron ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La URSS financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propaganda de desestabilización y golpes de Estado en Latinoamérica. Antecedentes. Tras el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, en la que Rusia surgió como el primer país socialista, esto fue una de las primeras erosiones en las que las relaciones entre estas dos que el potencias. capitalismo debía ser derribado por la fuerza para reemplazarlo por un sistema comunista. Los soviéticos tras las guerras habían ocupado de facto las zonas de Europa del Este, que habían defendido y liderado para frenar esta expansión. Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de la ruina de Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania, dando enormes ayudas económicas a Europa. Esto duró 4 años, desde 1948. Los objetivos eran reconstruir las zonas destruidas por guerra, para eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero el nuevo continente. Todo esto con el fin de evitar la propagación del comunismo que tenía creciente influencia en la posguerra. Estados Unidos promovió la fundación de la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico del Norte, alianza militar intergubernamental sellada en 1949, sistema de defensa colectiva en la cual los asociados deberán defender a sus miembros si son atacados por alguien externo. Las otras naciones, para contrarrestar esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Eran divididos por el telón de acero, expresión de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se declara vencedor en la Guerra Civil China contra los nacionalistas de Kuomintang. Eran respaldados por los Estados Unidos. La Unión Soviética establece alianza con los vencedores. Al año siguiente, Stalin se ve sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas del Corea del Norte. El alto al fuego llegó hasta 1953. Este mismo año fallece Stalin. Lo sucesa Nikita Khrushchev. En 1950 el bloque soviético hace un bloqueo de la emigración. La frontera en Berlín, ciudad la cual estaba repartida, era donde muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho ocasionó la construcción del Muro de Berlín en 1961. Alemania estaba dividida en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Esta división en el mundo en dos bloques era porque las potencias se aniquilasen unas a otras, por medio de una guerra nuclear que obligó a los frentes a jugar con mucha cautela. Solo una vez estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento de Batista por parte de Fidel Castro en 1959. Estados Unidos intentó invadir Cuba, pero fracasó en 1962. Ocurrió la crisis de los misiles cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos, pero en el último momento Khrushchev se fue del partido y el gobierno soviético cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam, que después acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana y una experiencia de fracaso y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y al gobierno de Vietnam del Sur por un lado contra el Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. También la carrera espacial. Una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó una exhibición de poderío. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957 e inmediatamente los americanos respondieron con el Explorer 1 en 1958. Los rusos enviaron en su primer hombre al espacio en 1961, Yuri Gagarin. Los americanos responden mandando una nave tripulada a la Luna, Apolo 11, 1961. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. En 1989 cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de las fronteras entre bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y la Guerra Fría. Tras la caída de la tensión entre los países del antiguo comunismo y el capitalismo se acaba diluyendo.